¿Sabías que cada vez que llegas a casa después de rodar y haces esto, estás matando tu moto lentamente? Y no estoy hablando de correr a 200 por hora o hacer burnouts en cada semáforo. Estoy hablando de cosas que haces todos los días pensando que no pasa nada. Cosas que todos hacemos. Y te voy a demostrar ahora mismo que probablemente estás cometiendo al menos 3 de estos 12 errores criminales que destruyen tu moto sin que te des cuenta. Quédate hasta el final porque el número 8 es tan común que el 90% de los riders lo hace. Y es literalmente como tirarle ácido a tu motor. ¿Qué tal, gente? Aquí estamos otra vez en Endos y hoy vamos a hablar de algo que me tiene harto. Veo a riders todos los días, buenos riders, gente que ama sus motos, tratándolas como si fueran tanques indestructibles. Y mira, entiendo que las motos son máquinas rudas, están hechas para el camino, para el asfalto caliente, para vibrar y rugir, pero hermano, no son inmortales. Hace unos meses estaba en un meet de motos y un compa llegó quejándose de que su moto no arrancaba. La batería estaba muerta, los frenos hacían un ruido horrible y cuando le pregunté cuándo fue la última vez que le cambió líquido de frenos, me dijo, ¿eso hay que cambiarlo? Ese día me di cuenta de que necesitábamos tener esta conversación. Así que hoy te voy a mostrar 12 hábitos que están matando tu moto. Y cuando digo matando, no es exageración. Son errores que acortan la vida de tu máquina, que te van a costar miles de pesos en reparaciones y lo peor, que pueden ponerte en peligro real en la carretera. Prepárate, porque algunos de estos te van a doler, pero hey, más vale que duela ahora y no cuando estés pagando una factura del mecánico del tamaño de tu renta. Vamos. Empecemos con algo que todos hemos hecho. Esa lucecita de reserva se prende y tú dices, no pasa nada, le quedan como 20 kilómetros todavía, ¿verdad? Pues déjame decirte algo que no sabías. Cuando tu tanque está casi vacío, tu bomba de gasolina está básicamente respirando aire. Y aquí está el problema. Esa bomba se enfría y se lubrica con la gasolina que la rodea. Cuando no hay suficiente gasolina, la bomba trabaja más caliente de lo normal. Es como si tú corrieras un maratón sin agua. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? Pero espera, porque se pone peor. En el fondo de tu tanque, con el paso del tiempo, se acumula todo tipo de basura. Sedimentos, óxido, hasta gotitas de agua que se condensan. Normalmente, esa porquería está tranquila ahí abajo, pero cuando ruedas con el tanque casi vacío, la bomba empieza a succionar todo ese mugrero directamente hacia el filtro y los inyectores. ¿Qué resulta? Inyectores tapados, filtros saturados y una bomba de gasolina que va a fallar mucho antes de tiempo. Y no es barato cambiarla. Estamos hablando de entre 5,000 y 15,000 pesos dependiendo de tu moto. La solución es súper simple. Cuando la aguja llegue a un cuarto de tanque, ya estés pensando en llenar. Sí, ya sé que cuesta, pero es mucho más barato que una bomba nueva. Créeme. Este me encanta porque lo veo todo el tiempo. Llegas del ride todo sucio, sacas la hidrolavadora, le pones la boquilla de máxima presión y le das con todo a la moto. Se ve increíble, ¿no? El agua sale disparada, quita toda la mugre en segundos, te sientes como si estuvieras en un comercial. Pues felicidades, acabas de meter agua donde nunca debería estar. Mira, esas hidrolavadoras pueden disparar agua a más de 2000 psi de presión. Eso es suficiente para forzar el agua más allá de sellos, dentro de rodamientos, switches eléctricos, conectores. Todo lo que debería estar sellado deja de estarlo cuando le metes ese chorro a presión. ¿Y qué pasa entonces? El agua lava la grasa de los rodamientos, los conectores eléctricos se llenan de humedad y empiezan a hacer corto, los rodamientos de las ruedas se oxidan y empiezan a fallar. He visto motos que después de 2 o 3 lavadas intensivas empiezan a tener problemas eléctricos raros, luces que parpadean, sensores que enloquecen. Entonces, ¿cómo la lavo? Fácil. Usa presión baja, o mejor todavía, una manguera normal con un trato. Si vas a usar hidrolavadora, mantén la boquilla al menos 30 centímetros de distancia y nunca le des directo a los rodamientos, conectores o partes eléctricas. Tu moto te lo va a agradecer. Y ya que hablamos de cuidar tu moto, mira, si este video te está ayudando a ahorrar dinero en reparaciones, ayúdame tú también golpeando ese botón de hype. En serio, ese clic no te cuesta nada, pero me ayuda un montón a seguir haciendo este contenido así de útil. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque tenemos mucho más contenido así de útil que no te puedes perder. Este error es brutal porque lo hacen hasta los mecánicos que se creen experimentados. Agarran su llave, aprietan a sentimiento y piensan que ya la hicieron. Hermano, tu sentimiento no es tan bueno como crees. Cuando aprietas un tornillo de más, pueden pasar varias cosas bien feas. Primero, puedes pelar la rosca. Eso significa que el tornillo ya no agarra y necesitas un helicoil o directamente cambiar la pieza completa. Segundo, puedes tronar el tornillo dentro del frame. Y sacar un tornillo roto de un frame de aluminio es una pesadilla que puede costar miles. Pero lo peor son las fracturas por estrés. En componentes críticos como las triples, las pinzas de freno o las piezas de suspensión, apretar de más crea microfracturas. No las ves, no las sientes, pero están ahí, creciendo cada vez que la moto vibra. Hasta que un día, en medio de una curva a 120, algo se rompe. ¿Suena dramático?
Es que es dramático. He escuchado historias de riders que tuvieron fallas catastróficas porque alguien apretó una triple demasiado fuerte. La solución cuesta como $1,000. Compra un torquímetro decente. Tu manual de servicio tiene especificaciones exactas de torque para cada tornillo. Úsalas. No es ser paranoico, es ser inteligente. Este es de esos errores que no parecen gran cosa hasta que te cuesta una fortuna. Cambias la cadena, ajustas la tensión, pero no te fijas bien en la alineación. Sever derecha no es suficiente. Cuando la rueda trasera no está perfectamente alineada, la cadena y los piñones se desgastan de manera despareja. La cadena empieza a estirarse más rápido, los piñones se comen por un lado y empiezas a escuchar ese ruido metálico horrible cada vez que aceleras o desaceleras. Pero hay algo peor, que el dinero. Tu moto empieza a sentirse rara. Se siente nerviosa, como que quiere moverse de lado, en curvas se comporta impredecible. ¿Por qué? Porque la geometría de la moto está toda desalineada. Estás básicamente jalando de lado todo el tiempo sin darte cuenta. He visto motos con cadenas nuevas que suenan como si tuvieran 20,000 kilómetros porque el dueño nunca se tomó 5 minutos para alinear bien la rueda. ¿Cómo lo haces bien? La mayoría de las motos tienen marcas en el brazo oscilante. Asegúrate de que ambos lados estén en la misma marca. Si no confías en eso, compra una herramienta de alineación. Cuestan como $300 y te van a ahorrar miles en piñones y cadenas nuevas. Ok, este es el que mencioné al principio, y es peligroso con mayúsculas. El líquido de frenos es higroscópico. Esa es una palabra elegante para decir que absorbe agua del aire como una esponja. Con el tiempo, ese líquido de frenos cristalino se convierte en una sopa de humedad. ¿Y qué pasa cuando los frenos se calientan después de una frenada fuerte? Esa agua hierve, se convierte en vapor, y el vapor, a diferencia del líquido, se comprime. Así que cuando aprietas la palanca, en vez de presión hidráulica sólida, tienes burbujas de vapor. Tus frenos se vuelven esponjosos, o peor, no funcionan. Esto se llama brake fade, o desvanecimiento de frenos, y es aterrador. Imagínate bajando una montaña. Aprietas el freno y la palanca se va hasta el manubrio sin hacer nada. He escuchado historias que te ponen los pelos de punta. Pero espera, hay más. Ese líquido viejo con agua no solo te deja sin frenos, también corroe todo desde adentro. Los pistones de las pinzas, los sellos, hasta las bombas del ABS. Todo se va oxidando y deteriorando. Y cuando falla un pistón de pinza, estamos hablando de reparaciones de $5,000 para arriba. ¿Cada cuándo cambias el líquido? La mayoría de los fabricantes dicen cada 2 años. Yo digo que si ruedas duro o vives en zona húmeda, cada año. Cuesta como $500 hacerlo. Unos frenos nuevos pueden costar $20,000. Tú decides. Aquí viene uno que muchos no saben. Coolant. Es solo agua verde, ¿no? No, rotundamente no. Los motores de moto requieren tipos específicos de coolant con inhibidores particulares. No es lo mismo que el coolant de auto, y definitivamente no es lo mismo que agua de la llave con un poco de anticongelante. ¿Por qué? Porque los motores de moto trabajan más calientes, giran a RPMs más altas y tienen tolerancias más ajustadas. Necesitan coolant formulado específicamente para esas condiciones. Si usas el coolant equivocado, o peor todavía, si mezclas tipos diferentes, puedes crear una sopa química que corroe el motor desde adentro. El aluminio empieza a picarse, los pasajes se tapan con depósitos minerales y la bomba de agua se destruye. Y ni me hagas empezar con el agua de la llave. El agua tiene minerales que se acumulan y forman sarro, igual que en tu regadera. Imagina todo ese sarro dentro de tu motor, bloqueando el flujo de coolant. El motor se sobrecalienta, el head se deforma, los empaques fallan. Estás minando una reparación de motor completo. La solución es simple. Compra el coolant que recomienda el fabricante de tu moto. Sí, es más caro que el de auto, pero es infinitamente más barato que un motor nuevo. Y cuando hagas flush del sistema, usa agua destilada, nunca de la llave. Este es uno que viene específico que veo en motos que se guardan por temporadas. El dueño deja la moto en el garaje y pone un bungee o una cinta amarrando la palanca del clutch. La idea, mantener el clutch desacoplado para que sea más fácil mover la moto. Suena lógico, ¿verdad? Pues es terrible. Cuando dejas el clutch jalado por semanas o meses, todo el sistema hidráulico está bajo tensión constante. Los sellos en el master cylinder y el slave cylinder están comprimidos en una posición no natural. Con el tiempo, esos sellos se deforman y empiezan a gotear. Y no es solo eso. El resorte del clutch está completamente comprimido también, lo que puede hacer que pierda tensión permanentemente. Cuando finalmente sueltas el clutch, puede que ya no funcione correctamente. He visto motos que después de estar almacenadas con el clutch jalado, empiezan a gotear líquido por todas partes y el clutch se siente esponjoso o directamente no desacopla bien. La solución es ultra simple. Guarda la moto con el clutch suelto.
Si necesitas moverla, solo jala el clutch cuando la estés moviendo. No hay absolutamente ninguna razón para mantenerlo jalado por periodos largos. Llegamos al número 8, y este es el que dije que casi todos hacen sin saber el daño que causa. Imagínate esto, se gastan las balatas de un lado, entonces cambias solo esas. O peor, mezclas balatas de diferentes marcas. Total, son solo balatas, ¿no? Pues no, hermano, no son solo balatas. Cuando mezclas balatas viejas con nuevas, o de diferentes marcas, estás creando presión desigual en el disco. Una balata agarra más que la otra, el resultado es que la frenada se siente rara, inconsistente. A veces frena bien, a veces no tan bien. En una emergencia, esa inconsistencia puede ser la diferencia entre frenar a tiempo y no hacerlo. Pero además, esa presión desigual genera calor desigual en el disco. Un lado se calienta más que el otro. Con el tiempo, el disco se deforma, se pandea, y un disco pandeado vibra horrible cuando frenas, además de que desgasta las balatas nuevas súper rápido. También estás destruyendo el disco sin darte cuenta. La vida útil de un disco de freno cae dramáticamente cuando no tiene presión pareja. Entonces, ¿qué haces? Siempre cambia las balatas en set completo. Si tu moto tiene 2 pistones en la pinza, cambias las 2 balatas. Si tiene 4, las 4. Y usa la misma marca y modelo en ambos lados. Punto. Este es para los que tenemos rines con rayos. Y déjame decirte algo, los rayos no son instala y olvida. Los rayos se aflojan con el tiempo, especialmente si le das duro off-road o si pegas baches pesados. Y cuando un rayo se afloja, todo el peso y tensión que debería estar compartido entre todos los rayos se redistribuye a los demás. ¿Qué pasa? El rin empieza a deformarse y a salirse de true, la llanta se desgasta disparejo, la moto empieza a vibrar a ciertas velocidades y si sigues ignorándolo, eventualmente un rayo se va a tronar. Y cuando uno se truena, los demás caen como efecto dominó. He visto rines completamente destruidos porque el dueño ignoró un rayo flojo. Y cambiar un rin, más la llanta, más el trabajo de reconstrucción, estás mirando fácil 10,000 pesos o más. La prevención es barata y sencilla. Cada mes o 2, agarra una llave de rayos y revisa la tensión. Si encuentras rayos flojos, ajustalos. Si no sabes cómo, lleva la moto a un buen mecánico que sí sepa. Un ajuste de rayos cuesta como 500 pesos. Un rin nuevo, ya sabes cuánto. Este me mata porque es contraintuitivo. La mayoría de la gente piensa, voy a llegar de ride, la cadena está caliente, le pongo lubricante y va a penetrar mejor. Pues no. Es exactamente al revés. Cuando aplicas lubricante de cadena a una cadena caliente, los solventes que llevan el lubricante se evaporan casi instantáneamente. Antes de que el lubricante penetre a los rodillos y pernos donde realmente se necesita, ya se secó en la superficie exterior. Lo que terminas teniendo es una cadena con una capa pegajosa por fuera que solo atrae mugre, pero seca por dentro, donde realmente importa. Es básicamente lo peor de ambos mundos. El movimiento inteligente es aplicar el lubricante de cadena a una cadena fría. Déjala enfriar después del ride, aplica el lubricante y déjalo ahí toda la noche para que penetre bien. Luego, cuando ruegas al día siguiente, el calor y movimiento ayudan a distribuir el lubricante uniformemente. Si realmente necesitas lubricar después de rodar, espera al menos 30 minutos para que la cadena se enfríe. O mejor todavía, hazlo en la mañana antes de salir. Y otra cosa, no te pases con el lubricante. Un exceso solo atrae más tierra y arena. Una capa delgada y uniforme es todo lo que necesitas. Este es sutil pero importante, especialmente si guardas tu moto por largos periodos. Muchos riders dejan la moto en primera cuando la estacionan para que no ruede. Suena lógico y está bien para estacionamiento diario, pero si vas a dejar la moto guardada por semanas o meses, es un problema. ¿Por qué? Porque cuando la transmisión está en gear, hay presión estática en los pernos de cambio y los dientes de los engranes. Normalmente esto no es problema, porque cuando ruedas todo está en movimiento y el aceite lo lubrica. Pero cuando está estacionada por mucho tiempo, esa presión constante en el mismo punto puede crear picaduras en las caras de los engranes. Con el tiempo, estos microdaños se acumulan y un día cuando metas un cambio, sientes que se atora o hace un ruido feo. Eventualmente puede llevar a problemas serios de transmisión que requieran abrir el motor. La solución es ridículamente simple. Para almacenamiento a largo plazo, deja la moto en neutral. Si te preocupa que ruede, usa calzas en las llantas o ponla en el caballete central si lo tienes. Es un cambio tan pequeño que solo te toma un segundo, pero puede salvarte de una reparación de transmisión que fácilmente cuesta 15,000 pesos o más. Y llegamos al último que es súper común en motos que se guardan por temporadas. Tienes tu moto conectada a un cargador de goteo todo el invierno. Estoy cuidando mi batería.
piensas, pues puede que la estés cocinando lentamente. Los cargadores de goteo viejos, los que no son inteligentes, básicamente meten voltaje constante todo el tiempo. No monitorean nada, no se apagan, solo siguen y siguen. El problema, ese voltaje constante hace que el electrolito de la batería se evapore lentamente. La batería se sobrecarga y se cocina literalmente. Después de un invierno con un cargador de goteo, sacas la moto y la batería está muerta o medio muerta. Y estás confundido porque estuvo conectada todo el invierno. La solución es usar un mantenedor de batería inteligente. Estos monitorean el voltaje de la batería y solo cargan cuando es necesario. Se apagan cuando la batería está llena y se encienden cuando baja un poco. Mantienen la batería en estado óptimo sin cocinarla. Cuestan un poco más, como 1,000 o 1,500 pesos, pero una batería de moto cuesta entre 2,000 y 5,000. Y si usas un cargador inteligente, tu batería va a durar fácil 5 años en vez de 2. Es una de esas inversiones que se paga sola. Y bonus, puedes dejar la moto conectada sin preocuparte. Muy bien, ahí lo tienen. 12 errores que están matando tu moto lentamente. Y mira, no estoy diciendo que todos cometemos todos estos errores, pero si eres honesto contigo mismo, probablemente estás haciendo al menos 2 o 3 de estos. Lo bueno es que ahora lo sabes, y el conocimiento es poder, como dicen, pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. Así que te voy a pedir algo. Hoy mismo, cuando termines de ver este video, ve y revisa tu moto. Checa cuándo fue la última vez que cambiaste el líquido de frenos. Revisa la alineación de tu cadena. Mira si tus rayos están tensos. Son cosas pequeñas que toman minutos, pero que pueden ahorrarte miles en reparaciones. Tu moto es tu compañera de aventuras. Te lleva donde quieres ir, te da esa sensación de libertad que nada más puede dar. ¿No crees que se merece que la cuides bien? Y hablando de cuidar, si este video te ayudó a aprender algo nuevo o si te salvé de una reparación cara, ayúdame dando like y suscribiéndote si no lo has hecho. Seriamente, ustedes son los que hacen posible que sigamos haciendo este contenido. Y comenta aquí abajo, ¿cuál de estos errores estabas cometiendo? Seamos honestos, es un espacio seguro. Tengo un montón más de contenido sobre mantenimiento de motos, tips de riding y reviews. Así que quédate por aquí. Por ahora me despido. Cuida tu moto, cuídate tú y nos vemos en el siguiente video. Ride safe.